al día de hoy nos quedan faltando 350 días para terminar esta gestión del gobierno Santos, y hablo de los dos periodos 2010-2014, 2014-2018. Si habláramos muy brevemente, porque el tema no es ese, pero si habláramos muy brevemente del tema de lo que se hizo entre el 2010 y el 2012, pues tuviera que decirles que al inicio de ese gobierno, en el año 2010 o antes de iniciarlo, yo tuve la oportunidad de hacer todo lo que fue el proceso de, digamos, de empalme con el gobierno anterior, y después de haber estudiado y haber estado por esta entidad del ministerio y sus entidades adscritas durante casi 3 meses, y de hecho, después de haber sido contratista, porque yo tenía una empresa de interventorías que vendí en esa época, y desde eso ya no trabajo en temas de interventorías con el sector público. Ahora tengo algunos proyectos de interventorías con empresas del sector privado, proyectos de edificios y demás. Pero en ese momento yo le dije al presidente, si queremos darle un vuelco a la infraestructura, tenemos que, o usted debe de hacer un proceso de suspender todo lo que se está haciendo en el ministerio, repensar qué se va a hacer, pensar en la estructuración de los proyectos, pensar en los estudios, pensar en los diseños, y a partir de eso reiniciar las cosas. Porque desafortunadamente para esa época, y eso es lo que se venía viendo en Colombia durante muchos años, pues simplemente se sacaban una cantidad de proyectos, se licitaban, sobre todo en obras públicas, se adjudicaban, se entregaban unos anticipos bastante buenos, y los contratistas iniciaban sus obras, pero valga la pena decirlo, los grupos que tenían también de asesores legales, de abogados y demás, eran tan grandes que digamos, estos señores al final del camino eran los que iban a reclamarle al gobierno, porque los proyectos no estaban bien estructurados, porque no había estudios, porque no había diseños, porque muchas cosas, y los anticipos muchas veces se quedaron enredados en pleitos desafortunadamente de grata recordación, de muy ingrata recordación para nosotros los colombianos. A partir de ese momento el presidente me invitó nuevamente a regresar al ministerio. Ahí estuve durante 2 años. El primer año, como seguramente la mayoría de ustedes lo recuerdan, prácticamente fue de un ministerio paralizado, donde no se hizo ninguna gestión. Al año de estar al frente de esa cartera, el presidente Santos muy amablemente me llamó un día y me dijo, me dicen que en el Ministerio de Transporte no se está haciendo nada, que eso está paralizado y yo necesito que hagamos cosas. Yo le dije, presidente, usted sabe que la renuncia mía siempre está encima de su escritorio. Yo le dije a usted desde antes de iniciar qué había que hacer y en eso estamos. Me dijo, no, lo que necesito es que hagamos cosas. Entonces, a partir de eso, con el apoyo del Ministerio de Hacienda, encontramos casi 4 billones de pesos, iniciamos un proceso de licitación y adjudicación de una serie de obras a través del Instituto Nacional de Vías. Esas se adjudicaron finalizando el año 2011, iniciando el 2012, y ahí fue como el gran inicio de este proceso de infraestructura en Colombia. Vino luego la creación, o paralelo a eso, la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura, el antiguo Instituto Nacional de Concesiones, entidad también de muy ingrata recordación. Hoy tenemos una Agencia Nacional de Infraestructura modelo, no solamente a nivel nacional, porque eso lo reconocemos todos los colombianos, sino modelo a nivel internacional. Una entidad que en sus inicios, cuando era el INCO, tuvo una directora al frente de ella, la doctora María Inés Agudelo, y luego, por una desafortunada situación que tuvo la doctora María Inés, llegó el doctor Luis Fernando Andrade, quien durante todos estos años, como único presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura,
ha hecho una excelente labor en beneficio no solamente de esa entidad, sino en beneficio del país. Y por eso para mí es muy satisfactorio, doctor Juan Martín y Luz María, esa reunión que sostuve con ustedes la semana pasada, cuando la Cámara Colombiana de Infraestructura, que es, digamos, la entidad rectora en estos grandes proyectos de infraestructura a nivel gremial en Colombia, manifestaba, digamos, satisfacción por lo que se viene haciendo en el tema de infraestructura en Colombia. Eso es muy, muy agradable, no solamente para mí como ministro, sino como ingeniero civil y como ciudadano. Y tenemos que seguir trabajando para que una entidad como la Agencia Nacional de Infraestructura se siga fortaleciendo cada día más. El Instituto Nacional de Vías, otra entidad que hoy la podemos catalogar de maravillosa, ha licitado cualquier cantidad de proyectos. Estos son todos proyectos de obra pública y en cada uno de esos proyectos siempre, afortunadamente, las cosas han venido saliendo bien. Los contratistas hoy cumplen, los contratistas hoy están preparados desde antes con sus estudios, con sus diseños y demás para el desarrollo de los proyectos. Y la labor que se ha ido desarrollando allí ha sido excelente. El trabajo de los exministros Cecilia Álvarez, la doctora Natalia Bello, del exministro Rojas, y el apoyo muy importante que le dio el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras a todo este desarrollo de la infraestructura, me han permitido a mí llegar nuevamente a lo que yo denomino mi casa y estar muy contento al frente de este cargo. Pero hoy venimos a hablar del tema de las terciarias. Yo, digamos, no me voy a extender en una presentación muy grande, ni con cuadros, ni nada de esas cosas. Eso lo voy a dejar para que ahora el doctor Ernesto se los explique bien. Pero lo que sí les quiero decir es lo siguiente. Ernesto, yo creo que dejé una hoja ahí en la parte de abajo. ¿Usted me la pasa, por favor? Esa hoja. En el tema de vías terciarias en Colombia, el compromiso es muy grande. Y les voy a decir por qué es muy grande. Yo tuve la oportunidad, también por deferencia del presidente Santos, de ser embajador de Colombia ante la Santa Sede en Roma. Ahí estuve durante aproximadamente 2 años y medio. Me tocó, entre otras cosas, compartir o presentar las cartas credenciales al Papa Benedicto XVI y luego tener la oportunidad de ver llegar al nuevo Papa Francisco. Pero en ese tiempo también tuve la oportunidad de pensar mucho en el tema de la infraestructura. Y en ese proceso pensé y llegué a la conclusión que si Colombia no cumplía con su responsabilidad en el tema de las vías terciarias, y así se lo manifesté al presidente al regresar a Colombia, de pronto íbamos a quedar muy bien en lo que fueran las concesiones de cuarta generación, en lo que fueran las licitaciones que estamos haciendo a través del Instituto Nacional de Vías, el tema portuario y todos estos otros temas que estamos manejando desde el ministerio, pero en vías terciarias tenemos una deuda con Colombia. Y sí que tenemos una deuda con Colombia cuando se está hablando de que queremos o que tenemos afortunadamente un país que ya está encontrando definitivamente la paz a partir del acuerdo que se logró con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, en una reunión hace aproximadamente 2 años con el presidente, le dije: señor presidente, si no trabajamos muy fuerte en vías terciarias, si no evitamos que estos recursos se dilapiden, vamos a perder el año en vías terciarias. El presidente desde ese momento empezó un proceso, ya lo venía trabajando con el Departamento Nacional de Planeación, de lograr un COMPES para vías terciarias y encontraron unos recursos muy importantes
del Fondo Nacional de Regalías, recursos que no se han invertido por situaciones que yo desconozco, pero que ahora la directriz entonces es que aproximadamente 1.5 billones de pesos se van a invertir en estos programas de vías terciarias. ¿Cómo se van a invertir? El 60% de esos recursos, o sea, un poco más de 900.000 millones de pesos, definitivamente son para vías terciarias en Colombia. Y el 40% restante son los señores gobernadores, a través de las entidades llamadas OCAD, los que deciden si quieren invertirlos en vías terciarias o quieren invertirlos en otros proyectos de ciencia y tecnología. La mayoría de las entidades departamentales han mostrado el interés de que esos recursos también se inviertan en vías terciarias, o sea que, a excepción de algunos departamentos que tienen sus proyectos en ciencia y tecnología ya definidos, entonces estos 900.000 millones se pueden incrementar por allá a 1.2, 1.3 billones de pesos, porque esos recursos hay que invertirlos y hay que invertirlos rápido. Y además estamos en un proceso previo a lo que se llama la Ley de Garantías, y esa Ley de Garantías, que es ahora en noviembre, nos exige que rápidamente tenemos que hacer los convenios respectivos. Pero adicional a eso, el gobierno nacional ha destinado un plan que se llama el Plan 5150. 51 municipios de Colombia van a tener un beneficio inmediato, independientes de esos recursos de regalías, para invertir en vías terciarias. Ese plan se llama 5150 porque son 51 municipios y son 50.000 millones de pesos los que se van a invertir allí. ¿Qué vamos a hacer? Ante todo vamos a cuidar ese dinero. Créanme que si invertí los 2 primeros años del gobierno tratando de colaborar para que fuéramos muy eficientes en el tema de la gran ingeniería en Colombia, vamos a invertir también con todo el esfuerzo posible estos 350 días que nos quedan al frente del gobierno y del ministerio para que estos recursos de vías terciarias se inviertan muy bien. Entonces, aquí estos 51 alcaldes van a tener ya la oportunidad de venir, sentarse con el Instituto Nacional de Vías. Creo que el próximo martes o miércoles de la semana entrante hay una reunión con ellos para decirles cuál es el marco en el que vamos a trabajar el manejo de esos 50.000 millones de pesos. ¿Qué queremos hacer con ese dinero? Generar empleo, generar mucho empleo dentro de las comunidades, para que esas comunidades, a través de sus juntas de acción comunal, a través de todas esas organizaciones campesinas que hay alrededor de las vías terciarias, puedan trabajar en esos proyectos. Vamos a trabajar donde sea necesario, porque las circunstancias lo exijan, donde haya necesidad de construir placas, huellas y demás, se van a hacer las licitaciones correspondientes siguiendo un esquema que se llama el pliego tipo, que es un pliego que con mucho éxito ha venido manejando el Instituto Nacional de Vías, y donde los proponentes todos van a presentar sus propuestas de acuerdo a unas normas previamente establecidas, y vamos a acabar, se los garantizo, con esa desafortunada situación que se presenta de que muchas veces a nivel regional las obras se adjudican a un solo proponente y con una sola propuesta. Eso no está dentro del esquema del gobierno nacional y mucho menos dentro del esquema del manejo de las vías terciarias. Ahí ya estamos dentro del Instituto Nacional de Vías y dentro del Ministerio trabajando en el esquema con el que vamos a trabajar con los señores alcaldes en este plan. Hay ya éxitos
probados alrededor de estos temas. Se han hecho proyectos muy bien desarrollados en departamentos como el Cauca, se han hecho proyectos en departamentos, creo que en el Valle se han hecho también algunas cosas, en Antioquia. Entonces vamos a poner a funcionar esos esquemas para apoyar a los señores alcaldes de estos municipios en ese tema. Y en el plan de los recursos de regalías, con los señores gobernadores vamos a hacer los encuentros de los OCAD. En esos encuentros de los OCAD los gobernadores deben de estar ya priorizando con los alcaldes la inversión de esos recursos. Y el doctor Ernesto ahora va a explicar ya más a fondo cómo va a ser la inversión en cada uno de los departamentos de Colombia, y en todos los departamentos va a haber inversión, inclusive en departamentos como el Guainía, por ejemplo, donde ayer me decía un representante a la Cámara que allá no hay vías terrestres, sino que es temas de vías fluviales, pues tenemos que buscar el esquema también para apoyar esos esquemas de desarrollo fluvial. Entonces, en eso estamos trabajando y créanme que queremos, y con el apoyo de todos ustedes, esperamos ser muy exitosos. Estos convenios que vamos a hacer con las comunidades, con seguridad, van a ser muy importantes, sobre todo para estas zonas, digamos, donde estamos empezando a trabajar en el fortalecimiento de la paz para Colombia. Y estos convenios que vamos a hacer con las gobernaciones van a ser los que tienen que ver con los recursos de regalías, van a ser todos vigilados desde el Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, mediante interventorías que van a ser contratadas directamente por el INVÍAS y que van a hacer un seguimiento juicioso a la buena inversión de esos recursos. En resumidas cuentas, ¿qué queremos? Lo que el gobierno quiere es que no solamente en lo que queda del gobierno, sino en lo que viene de aquí en adelante y en las grandes inversiones que hay previstas para el desarrollo de la infraestructura de vías terciarias en Colombia, los recursos se inviertan bien, porque esta es la única forma como podemos garantizarle a nuestros campesinos y a nuestros productores rurales que esos productos que se están generando en esos grandes centros de producción rural tengan una fácil o amable salida hacia los centros de producción, que es lo que todos aspiramos que suceda. A mí ya se me ha acabado el tiempo, pero aquí voy a estar un rato más. Yo les agradezco mucho. Quiero decirles que en el ministerio estamos muy atentos. Yo personalmente me siento como en mi casa. Espero que ustedes también sientan que ahí tienen un amigo y que vamos a estar trabajando por este país como se lo merece, para que sigamos luchando por Colombia y mostrándole al mundo que los colombianos podemos hacer las cosas muy bien. Muchas gracias. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.